Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a esta sesión número 2 de asesoría de tesis. El día de hoy vamos a ver lo que es la recolección de los datos en la investigación cuantitativa. Bueno, básicamente, en esta recolección, primero vamos a entender qué implica la etapa de la recolección de datos. Y bueno, recolectar los datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir los datos con un propósito específico. Y bueno, este plan, ¿qué iba a incluir? Pues bueno, finalmente, y la más importante es, ¿de dónde vamos a obtener estos datos? Es decir, ¿quién va a ser nuestra fuente? Si va a ser una fuente primaria, secundaria, terciaria. Y bueno, como les digo, si nos van a, ¿qué instrumento nos va a ayudar? Si va a ser una entrevista por medio de una persona, si va a ser por medio de una observación, si va a ser por medio de una investigación documental, documentos, archivos, como les decía, si puede ser primaria, secundaria, terciaria, ¿no? Entonces, hay que ver de dónde vamos a obtener estas fuentes de datos, quién va a ser nuestra fuente de datos. Y inciso B, ¿en dónde se localizan tales fuentes? Aquí les pongo que normalmente, y como hemos estado checando, pues lo vamos a obtener de nuestra muestra que vamos a seleccionar, pero es muy importante definirla con precisión, es decir, ¿quién va a hacer esta muestra, no? Como ya habíamos visto, por ejemplo, si buscamos ver si hay discriminación en cuanto a los anuncios publicitarios contra las mujeres, y dices, bueno, voy a ver nada más los anuncios publicitarios donde aparezcan hombres. No, tenés que ver los dos para que puedas compararlos y decir, ah, bueno, sí, realmente hay una discrepancia, ¿no? Bueno, otra cosa muy importante es a través de qué medio o métodos vamos a recolectar. Entonces, aquí es muy importante definir los procedimientos que vamos a ocupar en esta recolección de datos. Es decir, si van a ser confiables, si son válidos y son objetivos. Entonces, ¿bajo qué método vamos a recolectar esos datos? Ya las hemos visto, por ejemplo, mediante una entrevista, una guía de observación, puede ser una encuesta, un cuestionario, ¿no? Entonces, hoy en día ya hay muchas técnicas en Internet que nos ayudan bastante a obtener esos datos. Y inciso D, una vez recolectados, ¿de qué forma vamos a prepararlos para analizarse y responder a las preguntas que hicimos en nuestro planteamiento del problema? Entonces, es muy importante que sepamos qué es la recolección de datos. Una vez comprendido esto, entonces, chicos, lo que hay que hacer ahora, hacer nuestro plan. ¿Y de qué se nutre nuestro plan? Se nutre de diversos elementos. Número uno, las variables. Hemos hablado, yo sé que van a decir, profesor, que estamos hasta el gorro, que puede con sus variables, pero es muy importante definir nuestras variables. Lo que siempre les dije, a ver, ¿cuáles son tus variables? ¿Cuáles son tus constructos? ¿Qué tipo vas a medir? Porque es muy importante que esto lo sepamos medir. Y bueno, como ya hemos visto, leímos en las hipótesis, etcétera, etcétera. Entonces, número dos, las definiciones operacionales. Vimos, recuérdense que hay tipos de definiciones, las operacionales y las que obtenemos de los diccionarios, ¿no? Las conceptuales. Entonces, las operacionales recuerden que son aquellas que nos dicen cómo vamos a medir esta variable, ¿no? Por ejemplo, si queremos medir a lo mejor el estado psicológico de un niño, pues bueno, a lo mejor mediante un test, ¿no? Si queremos definir a lo mejor cuántas calorías tiene cierto producto, pues mediante una tabla de calorías y una medición de ellas. Entonces, es eso, o sea, definir bien nuestra variable operacional. Número tres, nuestra muestra, que es muy importante, de esa población, de ese universo que tenemos, ese universo, cuál es nuestra población y de esa población, cuál va a ser nuestra muestra que vamos a ocupar, ¿no? Importantísimo también, muy importante. Y número cuatro, los recursos disponibles, es decir, qué tiempo institucional, económicos. Por eso ya ven que era mi importancia que les decía que checaran sus limitaciones de estudio, ¿sí? ¿Cuánto va a ser el tiempo, tu limitante de tiempo, de economía, pero también qué factores tienes a favor para que tú puedas concluir tu investigación? Bueno, aquí les pongo esto está muy interesante, que me gustó, que es cómo es esta cuestión. Por ejemplo, tenemos aquí el planteamiento y nos dice el objetivo es analizar la relación entre la satisfacción de las recompensas, el grado de responsabilidad, el desarrollo personal y la confianza en sí mismo de los trabajadores de la industria farmacéutica. Nuestra pregunta es, ¿cuál es la relación entre la satisfacción de las recompensas, el grado de responsabilidad, el desarrollo personal y la confianza en sí mismos de los trabajadores de la industria farmacéutica? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro plan? ¿Cuáles son las fuentes? Pues son los trabajadores del laboratorio de farmacéuticos de la provincia de León, ¿no? Ahí están, ¿no? ¿En dónde se localizan? Pues en las ciudades de Vilecho y León, porque pues es donde están la mayoría de los trabajadores. ¿A través de qué método vamos a recrear los datos? Pues a través de una entrevista, utilizando un cuestionario que será aplicado para entrevistadores ya calificados. ¿Y de qué forma vamos a prepararlos para que puedan analizarse mediante una matriz de datos? Entonces, así como yo coloqué esto, ustedes también es muy importante que hagan lo mismo con su tema de tesis. A lo mejor van a decir, profe, ¿y esto dónde lo pongo en mi tesis?
Es que realmente hay cuestiones que no necesariamente tienen que ir en su tesis, pero te ayudan a saber analizar, a saber hacia dónde vas. Por ejemplo, ¿cuáles son las fuentes para encontrar, no sé, si hay discriminación asiática, ¿no? Ah, bueno, pues los trabajadores de restaurantes asiáticos, ¿dónde se localizan? Pues bueno, en este momento, pues en la ciudad de Pachuca, ¿no? Por eso también era muy importante en que les decía, definan bien en qué lugar van a hacer su investigación, porque de ahí van a sacar su muestra, ¿vale? Ahora, ¿a través de qué métodos? Bueno, ya vimos que algunos van a ocupar entrevistas, otra observación, lo que hicimos en el capítulo 3. ¿Y de qué forma vamos a prepararlos? Pues bueno, quedamos que iba a ser mediante una bases estadísticas y una triangulación de datos, ¿no? Entonces, aquí vean la importancia de por qué toda esta cuestión de que, y tanto mi eh, insistencia en que definiéramos todas estas partes, ¿no? Porque ahora es cuando lo vamos a ocupar y ahora es cuando más la importancia de esto, ¿no? Bueno, vamos a lo que sigue. Y bueno, aquí ya hacemos un resumen. Dice, las velas a medir son la satisfacción de las recompensas, el grado de responsabilidad, el desarrollo del personal y la confianza en sí mismo. Las definiciones operacionales, pues se descarga de un cuestionario que mide las variables de interés dominado, encuesta de clima organizacional. La muestra, pues son 300 trabajadores y los recursos, pues son económicos, suficientes, tiempo, un mes. Entonces, así también ustedes tienen que ver cuáles son sus variables, que ya le hemos definido hasta el cansancio, su definición operacional, que lo hicimos también el cuatrimestre pasado, su muestra, que es muy importante que la definan, cuánto va a ser la muestra, cuántos van a ser, y sus recursos que cuentan, ¿no? Entonces, esto, como les digo, a lo mejor es muy importante que esto lo hagan ustedes para que definan bien cómo va a ser ese plan. Como les digo, esto no lo van a meter en su tesis, pero sí es importante que lo hagan. Si quieres, lo puedes poner, a lo mejor dentro del apartado del capítulo 3, que digan, bueno, este va a ser mi plan, esto es lo que voy a hacer para que complementen más este capítulo, y es válido, ¿sale? Ahora, vamos a ver otros conceptos que son importantes para nuestra recolección de datos, que es la medición. ¿Y qué es la medición? Pues es el proceso que vincula conceptos abstractos con indicadores empíricos. Y bueno, finalmente, pues es un proceso que vamos a medir algo, ¿no? ¿Y cuál es nuestro instrumento de medición? Pues es el recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las variables que tiene en mente, ¿no? Que es lo que ya hemos visto, el instrumento puede ser observación, encuestas, entrevista, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahora, ¿qué requisitos debe cubrir un instrumento de medición? Pues toda medición o instrumento de recolección de datos debe reunir tres requisitos esenciales: la confiabilidad, la validez y la objetividad. Por eso es muy importante que si instrumento de encuesta cumple estos tres requisitos. Por eso es importante que vamos a aplicar una encuesta piloto, que esa te va a ayudar a encontrar si tu instrumento o una observación piloto o una entrevista piloto para ver si tienes la confiabilidad, la validez y la objetividad. Ahora, ¿qué es la confiabilidad? Es el grado en que un instrumento procede resultados consistentes y coherentes, ¿vale? Es decir, que es consistente y que es coherente a lo que yo estoy pidiendo. Por ejemplo, aquí veamos estos resultados de un instrumento de medición sin confiabilidad, es decir, que no es confiable. Por ejemplo, en la primera aplicación, Mariana obtuvo 135, en la segunda 110 y en la tercera 118. Entonces, realmente sí hay una como discrepancia entre los datos, ¿no? Pareciera que están cercanos, perdón, pero en realidad no. Por ejemplo, Mariana tiene 125, luego 105 y luego 108, ¿no? O sea, vemos la disparidad. Por ejemplo, Mariana primero estaba en la primera explicación arriba, luego bajó hasta el 1, 2, 2, 4, hasta el quinto lugar, y luego subió al tercero. Entonces, no hubo así como que una confiabilidad en cuanto al instrumento de medición, ¿vale? Esa es la confiabilidad. Ahorita vamos a ver un poquito con un otro ejemplo para que quede más claro. Ahora, ¿qué es la validez? La validez es el grado en que un instrumento en verdad mide la variable que se busca medir. Es decir, por ejemplo, no vas a medir la temperatura con una regla, ¿no? Con centímetros, ¿no? La tienes que medir mediante grados Celsius o Fahrenheit, ¿no? Ahora, la validez de contenido se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide. Y obviamente, pues representa el concepto de variable de medida. Por ejemplo, una prueba de operaciones aritméticas no tendría validez de contenido si incluyera solo problemas de restes y excluyera problemas de suma, multiplicación o división. Es decir, tu validez tienes que ver, checar qué es todo lo que vas a medir. O sea, no nada más una parte, sino realmente busques que ese instrumento pues te va a medir todo aquello que tú buscas. ¿Vale? Como por ejemplo, aquí fue algo muy burdo, ¿no? Si vas a buscar nada más la suma, pues solo evaluar las operaciones aritméticas con la pura resta, pues no, te falta la suma, la multiplicación y división, que son de las básicas, ¿no? Lo mismo tú aquí tienes que ver, por ejemplo, si nada más vas a analizar al comensal mediante la comida, ¿no? Pues te está faltando también el servicio, la rapidez en que le sirvieron el producto, el lugar, si estaba cómodo, ¿no? Entonces, tienes que buscar que todos esos factores se engloben, ¿vale? No nada más una parte.
Y la validez de criterios se establece en un instrumento de medición al comparar sus resultados con los de algún criterio externo que pretende medir lo mismo. Por ejemplo, aquí les puse un ejemplo. Supongamos que Fernando trata de medir el grado en que está aceptado por Laura. Entonces decide que va a tomarla de la mano y observará su reacción, perdón. Supuestamente, si ella no retira la mano, eso indicará cierta aceptación, pero para asegurarse de que su medición es válida, debe utilizar otra forma de medición adicional, por ejemplo, mirarla fijamente sin apartar la vista de sus ojos, ¿no? Entonces, aquí la validez de criterio es cuando tú buscas otra forma de hacerlo, ¿sale? Es decir, lo que les decía, no nada más busques con una encuesta, sino también una guía de observación, o puedes aplicar dos encuestas, a lo mejor una que analice el servicio, pero que también un poco en la cuestión del sabor de los alimentos y otra viceversa, ¿no? Entonces, es muy importante esta validez de criterio. Y número 3, finalmente, es la evidencia relacionada con el constructo. Y bueno, básicamente, como les decimos, es el constructo, es aquello que tienes una teoría, tienes algo empírico, que les hablaba de cuáles son sus constructos, y bueno, esto básicamente lo vas a evaluar con lo que tú ya investigaste en tu marco teórico, ¿sale? Es decir, ya viste que sí te dio esa validez con tu cuestionario, pero ahora a ver qué dice la teoría, si realmente está relacionado con lo que investigaste en tu capítulo 2, ¿sale? Y bueno, la validez de constructo incluye 3 etapas. Por ejemplo, se establece y especifica la relación teórica entre los conceptos, se recorrelacionan los conceptos y analizan cuidadosamente la correlación y se interpreta la evidencia empírica. Aquí, básicamente, esto lo vamos a hacer porque es importante que al momento de que ya ustedes tengan, a ver, ¿qué me arrojó mi instrumento? Pues lo validen con lo que encontraron dentro de la literatura. Por eso es que también mi hincapié en que las páginas, en que el paginado, en que estuviera referenciado, fundamentado, porque tú vas ahora a relacionarlo con la teoría que encontraste, ¿sale? Si hiciste copy-paste o estas cuestiones, pues bueno, después hoy te vas a dar un poquito de topes en la pared porque dices chispas, tienes que volver a releer, ¿no? Entonces es muy importante esta parte de la validez del constructo. Y bueno, las preguntas que se responden con la validez del constructo son: ¿el concepto teórico está realmente reflejado en el instrumento? ¿Qué significan las puntuaciones del instrumento? ¿El instrumento mide el constructo y sus dimensiones? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Cómo opera el instrumento? Etcétera. Estas preguntas son importantes que se las hagan ya una vez que hagan su instrumento. Y bueno, finalmente la relación entre la confiabilidad y perdón, es que aquí está trabando un poquito mi imagen, y la validez. Un instrumento de medición puede ser confiable, pero no necesariamente válido. Un aparato, por ejemplo, quizás sea consistente en los resultados que produce, pero puede no medir lo que se pretende, ¿sale? Entonces, aquí es muy importante que su instrumento tenga la confiabilidad que ya vimos, que es consistente, y la validez, ¿sale? Aquí les pongo un ejemplo muy válido. Por ejemplo, tenemos 3 tiradores que vamos a buscar. Obviamente la clave es pues que den el centro, ¿no? Aquí, por ejemplo, este tirador 1 ni es confiable ni tiene validez, porque todos sus tiros ni siquiera están al centro, ¿no? Y están dispersos por todo el tablero. Aquí tenemos otro ejemplo de otro tirador 2. ¿Es confiable? Sí, porque sus tiros son consistentes, es decir, están juntos, están pegaditos, pero no es válido porque tú quieres que llegue al centro, ¿sale? Lo más cercano al centro. Y aquí tenemos este otro ejemplo que tenemos la confiabilidad y validez, porque todos los tiros están cercanos y realmente está logrando lo que queremos, ¿no? Por ejemplo, una encuesta a lo mejor es confiable porque realmente el encuestado contestó lo que contestó todas las preguntas, ¿no? Pero a lo mejor no es válido porque realmente no encontraste o no te dio los resultados que tú esperabas encontrar, ¿no? Entonces, aquí es muy importante que tu instrumento te sea confiable y sea válido. O sea, que encuentres que la validez es más que nada lo que tú quieres, ¿no? Que te arroje ese resultado. A lo mejor tú quieres checar si realmente el producto, por ejemplo, la barra energética que deseas vender, pues sí le van a consumir. A lo mejor es confiable porque pues te dice, sí, sí realmente lo necesito, pero a lo mejor no la va a comprar, ¿no? Porque pues mejor prefiere opciones más baratas o menos saludables, ¿no? Entonces aquí es muy importante que su prueba piloto encuentren todos esos pequeños detalles que les van a ayudar a poder encontrar aquellas fallas para que su instrumento sea válido. Y vamos a ver ahora otro que es la objetividad. Y la objetividad del instrumento se refiere al grado en que el instrumento es permeable a la influencia de los sesgos y tendencias de los investigadores, que lo administran, califican e interpretan. Aquí es muy importante que hay que ser objetivos en cuanto a nuestro instrumento, es decir, que no incluya nuestra actitud personal o que digas que, por ejemplo, que ese instrumento haga ofenda al comensal o a la persona que se lo vas a aplicar y que por esa ofensa pues no conteste bien, ¿no? O esa parte en la que él diga, no, pues es que este chico, no sé,
no me dio buena espina, entonces le voy a contestar todo mal, ¿no? Entonces ya perdió la objetividad. Entonces, por eso aquí les pongo muy importante que la validez, la confiabilidad y la objetividad no deben tratarse de forma separada, sino que las tres es muy importante que estén en tu instrumento para que sea válido para tu tema de estudio. ¿Sale? ¿Y cómo se sabe si un instrumento es confiable? Pues bueno, aquí les pongo una pequeña fórmula matemática muy sencilla donde hay que representar los valores observados, es decir, los resultados disponibles, T, los valores verdaderos y E, el grado de error de la medición. Si no hay error de medición, es igual a 0 y el valor observado son equivalentes. Eso puede verse claramente así, como X es igual a T más 0. Aquí el grado de error de la medición es, por ejemplo, que hubo alguna situación externa que hizo que la medición no fuera concreta, entonces pues tú ya le pones, ¿no? ¿Cuánto fue? No sé, 8, 9, 10, ¿no? Ya tú checas aquí una escala del 1 al 10 en lo que tú quieras entender cuál fue tu escala, ¿no? Esto es mediante una fórmula. Puedes también hacerlo mediante una tabla. Por ejemplo, aquí nula, 0% de accuracidad en la medición, está contaminada de error o 100% confiable de error. Aquí puedes poner que fue muy baja, que fue baja, que fue regular, que fue aceptable, que fue elevada o pues que la confiabilidad es total. Si es elevada, pues lo puedes tomar. Si es aceptable también, pero creo que si es regular, baja o muy baja, pues tienes que modificar tu instrumento. ¿Esto quién te lo va a dar? Por los resultados que tú encuentres, ¿no? Realmente si son confiables. A ver, ¿y cómo vas a saber si es confiable? Pues aplicándolo varias veces o checándolo con otro instrumento o haciendo, por ejemplo, checando con la literatura. Entonces, no nada más es de que, por ejemplo, ya hice mi encuesta, ya la voy a aplicar, a ver qué tal, ¿no? Y ver qué datos me arrojó. No, hagan una prueba piloto. De hecho, se las voy a pedir la prueba piloto para ver qué resultados les arrojó esa prueba piloto. ¿Sale? Y una vez que veamos esa prueba piloto, pues entonces, pues ya, ahora sí podemos aplicar este instrumento de medición, ¿vale? Entonces, pues bueno, por mi parte eso sería todo. Espero que les haya agradado esta sesión número 2 y nos vemos pronto. Saludos, cuídense mucho, bye.